Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría aclarar un par de cosas. Quiero dejar claro de que yo no pido dinero, porque hay muchos comentarios que entran diciendo por qué estoy pidiendo dinero o que se unan a mi canal. Yo no lo pido, tan solo aparece ahí en YouTube, unirse, da la opción, se une el que quiera. Paga el que quiera. Lo único que yo pido cuando estamos viendo los videos es que le den like si les gusta, ¿sí? Que comenten y que compartan, que es una manera de ayudar, porque son los anuncios lo que pagan. A mí no me pagan porque tenga más suscriptores. Yo puedo tener 1 millón de suscriptores que si no me ve nadie, da igual, porque no me van a pagar por eso. Así que quiero hacer esta aclaración, que ustedes no tienen por qué pagar nada. Han habido ciertas donaciones por varias personas que de verdad les agradezco de corazón porque ayudan al viaje para ir a El Salvador, que ya está comprado. El tema de que yo esté aquí sentado hablando no genera costo, no, para nada. No genera costo, pero tu cabecita o mi cabecita tiene que estar siempre pendiente con las novedades, con las noticias, y está a las 24 horas y realmente es como si fuera un trabajo que está pendiente de lo que está pasando con el tema de Nayib Bukele y otros mandatarios de otros países de Hispanoamérica. Entonces, esto es como un trabajo aparte del trabajo que tengo, porque con YouTube no se come. A ver si le queda claro. Con esto no se puede vivir a menos que tengas muchas visitas. ¿Sí? Y que te paguen bien. Así que, aclarado el punto, vamos al tema de hoy. Me han escrito muchas veces que por qué no hablo de Ecuador, que parece que hay un candidato, porque creo que ahora en agosto hay elecciones en Ecuador, elecciones anticipadas, y quieren que hablen de un candidato que se le parece a Bukele. A ver, yo no quiero faltar al respeto a los amigos salvadoreños porque Bukele hay uno solo. Y las imitaciones no son lo mismo, las imitaciones como las imitaciones chinas no es lo mismo, el original es uno solo. Se les puede acercar y quizás tomar el nombre de Bukele, ¿sí? Para que la gente los vote más, porque Bukele vende, es verdad, vende mucho. Hablar de Bukele vende mucho. ¿Por qué estoy hablando de Bukele? No solo porque me gusta lo que está haciendo Bukele. Me encanta encontrar un presidente que esté apartado de lo anterior conocido, izquierda, derecha, centro, un outsider, como le llaman. Me gusta eso y me gusta lo que ha hecho con el país, con El Salvador. Entonces, yo hablo de Bukele porque recibo visitas y recibo muchos comentarios. Y a mí me encanta recibir todos los comentarios de la gente de toda América, de Europa y de otras partes del mundo, porque eso es lindo, a mí me hace feliz y me hace feliz muchos de los contactos que se comunican conmigo a través de Instagram y me cuentan sus historias, y los que dejan sus comentarios también con sus historias, que muchas veces los comentamos en los videos, que es lo que me piden. Así que ya saben, si tienen alguna historia en El Salvador de lo que han pasado durante esos tiempos malos y cómo están viviendo ahora, que me lo cuenten, como en cualquier país de América, que somos muy sufridos los que somos de allá. Vamos al tema, Ecuador. Ecuador es uno de los países en el cual la diáspora, la gente que se ha ido, es una de las mayores colectividades en todo el mundo. Están dispersos por todos lados. Mucha gente se ha ido del Ecuador. Entonces, ahora hay elecciones. Bien, hay un candidato muy joven. Ahora les voy a dejar la presentación de este candidato, lo que dice, a ver si se asemeja a lo que ha hecho Bukele. Vamos a escucharlo y después vamos a comentar una reseña sobre este candidato a la presidencia del Ecuador. Vamos a escucharlo, dale. Presidente Guillermo Lasso, me dirijo a usted con la franqueza que me caracteriza y con la urgencia que se requiere. Lo vivido en las últimas horas, el asesinato del alcalde y una deportista en Manta, los coches bomba, amotinamientos, secuestros y masacres en las cárceles del país, son el reflejo del Ecuador que usted nos deja. La inseguridad y el desempleo se han vuelto intolerables en su gobierno. Han muerto violentamente, desde enero a julio de este año, más personas que las que murieron en todos los conflictos bélicos de nuestra patria, desde la batalla del Pichincha a la guerra del Cenepa.
Y lo que es inaudito e inaceptable es que el miserable presupuesto dedicado a la seguridad, su gobierno ha ejecutado en 7 meses menos del 9%. Eso, más allá de irresponsable e injusto, es una ofensa a los ciudadanos que se debaten entre la vida y la muerte. Un Estado, un país, no puede arrodillarse y ser vencido por delincuentes. Y esto lo digo con profunda responsabilidad y sencillez. Soy el único que tiene el plan, la voluntad y la mano dura para liderar con éxito nuestro país y erradicar a los que mantienen bajo terror permanente a nuestros ciudadanos. Queremos un Ecuador sin miedo y con esperanza para los ecuatorianos buenos. Pero eso quiere decir que los malos deben temer y huir de este país. A los delincuentes les anticipo, tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar. Y permítanme ser enfático, dentro del marco de la ley, si alguno tiene que caer, caerá. El Ecuador va a cambiar, ecuatorianos, y ese cambio llega ya. Muy bien, señores. Ahí está la presentación del señor Jan Topic. Topic Feraud, apellido francés y creo que será croata, como el chileno será. Es un empresario guayaquileño de 40 años, jovencito. Obtuvo una licenciatura en Economía y Matemáticas en la Universidad de Pensilvania y un masterado en Finanzas Cuantitativas, Econometría y Economía Cuantitativa en la London School of Economics and Political Science. Además, ha cursado programas de liderazgo y gestión en Harvard Business School, así como estudios en seguridad internacional y gestión estratégica en Harvard Extension School. Actualmente es presidente de Telconet, empresa de telecomunicaciones fundada por su padre, Tomislav Topic, y de Cajamarca, compañía de seguridad de su propiedad. El empresario millonario que busca emular a Bukele en Ecuador a ritmo de Top Gun. El candidato a las elecciones presidenciales de agosto se define como outsider, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Ecuador estrena en esta campaña electoral una receta que ya ha funcionado antes en otros países, la del outsider, ese político que no se define ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, y que se guía solo por instinto en medio de la jungla política. Jan Topic, un empresario guayaquileño de 40 años, encarna ese papel con la intención de ganar en agosto las elecciones anticipadas para gobernar Ecuador, lo que resta del actual mandato hasta 2025, después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y llamara a las urnas. El candidato dice que se responde a un esquema de decisiones completamente apolítico y se muestra abierto a trabajar con cualquier persona o grupo político que se quiera unir a un plan de gobierno, donde el eje principal será la seguridad al estilo del autoritario Nayib Bukele en El Salvador. No estoy en contra de un Rafael Correa, no estoy a favor de un Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil, no estoy en contra de un movimiento Pachacutic, asegura. A su llamada respondieron 3 movimientos con los que inscribió su candidatura. El primero se trata de uno de los partidos políticos más antiguos, social cristiano, conservador de derechas. El segundo es el Centro Democrático, que hasta las elecciones pasadas apoyaba a los candidatos Rafael Correa. Y el último es Sociedad Patriótica, del expresidente militar Lucio Gutiérrez, quien protagonizó un golpe de Estado en 2000 y en 2005. Mientras era presidente y abandonó el poder en medio de un nuevo estallido social y político. A este cóctel de movimientos que lo respaldan, Topic los ha bautizado Ecuador sin miedo, su eslogan presidencial. Aunque su candidatura aún no está en firme ni la campaña electoral ha iniciado oficialmente, él ya ha empezado a recorrer el país con botas, pantalones y chaqueta de camuflaje, en helicóptero y con fondo musical de Top Gun. Topic toca la fibra más sensible para los ecuatorianos en este momento, la inseguridad que golpea absolutamente a todos, y se respalda en su currículum, su millonaria empresa de tecnología y seguridad que fue soldado de la Legión extranjera francesa, donde se desempeñó como francotirador y paracaidista en combates en Ucrania, Siria y África.
Topic rechaza a los políticos que gobiernan por considerarlos corruptos, por ignorantes o porque les faltan pantalones. Él sostiene sí usará la mano dura contra la delincuencia porque es ese tipo rudo que se fotografía con su arma y usaba hasta hace poco esa imagen de perfil en sus redes sociales. Su propuesta de seguridad se basa en el control de las fronteras, de las cárceles, potenciar a la fuerza pública y un proyecto de mantener a los niños y adolescentes en las escuelas para evitar su reclutamiento por parte de las bandas delictivas y proveerles alimentos. Para él, el eje de la seguridad está en el control del territorio, como asegura que ha hecho Bukele, sobre quien ha expresado su admiración y afinidad. Tiene un plan coherente, con una claridad de conceptos, dice Topic sobre el mandatario de El Salvador, que tiene una popularidad de cerca del 90% en su país y a pesar de que los excesos de su estrategia y su deriva autoritaria atentan contra los derechos humanos. El método Bukele, en su llamada guerra contra las pandillas, suma ya torturas a decenas de personas, miembros de organizaciones delictivas e inocentes, que fueron sido detenidos por error y que permanecieron encerrados durante meses antes de que un tribunal declarara su inocencia, según la reciente investigación realizada por Cristosal, organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador. Preguntado sobre el tema, Topic dice que no le consta. Posiblemente sea verdad, pero a mí no me consta. Lo que sí me consta es que desde la llegada de Bukele al poder ha pasado de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes a 0. Y añade, él no claudicó, se enfrentó a las mafias, se enfrentó a todos los partidos políticos, al Congreso, fue y lo hizo sin claudicar. También tiene desacuerdos con él, como haber trasladado a 6.000 presos de golpe y que los tatuajes sean una razón por la cual los salvadoreños puedan estar acusados de ser parte de una banda criminal. Incluso él dice, sería el primero en ir preso por tener tatuajes, pero todo esto le parece menor. ¿Cuál es el derecho humano más básico en la vida? Entra en allí Bukele y hay 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. 4 años después hay 0. Entonces el derecho más básico que es la vida se está respetando porque se acabaron los homicidios. Al cuestionar sobre aquellos que han sido encarcelados injustamente responde, pero están vivos, ¿no? Dice no tener ninguna información sobre algunos presos muertos que se han podido documentar, como los 153 que fallecieron bajo la protección del gobierno detenidos en el contexto del estado de excepción que tiene El Salvador hace un año. Tampoco sabe de los métodos de muertes por asfixia, descargas eléctricas, falta de atención médica y desapariciones forzadas que han documentado con detalle Cristosal. Jan Topic, en un sobrevuelo por la penitenciaría del litoral, la más peligrosa de Ecuador, ha lanzado su advertencia a los presos. Ya se les acaba la fiesta. Sé que hay gente que propone negociar con los criminales. Yo no voy a perder mi tiempo. Delincuentes tienen hasta el 20 de agosto para huir de este país. Los voy a perseguir, los voy a encerrar. Ecuatorianos, somos los únicos con el plan, la estrategia y los pantalones para acabar con la delincuencia. Les aseguro que juntos todo va a estar bien. Este 20 de agosto, vota por Jan Topic. Pues sí, señores, aquí tenemos al nuevo Bukele, pero de Ecuador. ¿Qué está pasando por Hispanoamérica, no? Que ahora están apareciendo estos jóvenes multimillonarios que quieren ser presidentes de estos países descontrolados por la inseguridad, la pobreza, países ricos que tienen todo para ser los mejores del mundo y están totalmente destrozados. Pero para terminar el video me gustaría leer un comentario de un cubano, Mario Martí. Dice así: no doy opinión sobre Bukele, no la puedo dar según mi experiencia. Soy cubano, vivo en Miami, tengo 78 años. Viví en Cuba 40 años de mi vida bajo Fidel Castro. Escuché a muchos extranjeros decir cosas muy disparatadas sobre Cuba. Algunos que viendo desde lejos desenfocaban la realidad. Otros que les convenía esa Cuba por intereses mezquinos. Eso de tener un espantajo para usarlo contra Estados Unidos sin sufrir al espantajo es muy cómodo. Incluso puede que muchos salvadoreños ahora mismo apoyen a Bukele, pero luego, cuando no puedan salir de él, cuando no puedan ni hablar, ya no será lo mismo, pero no podrán quejarse. Solo en El Salvador se sabe lo que es Bukele. Ojalá sea muy bueno.
Cerramos con este comentario, mis queridos amigos. Les deseo un feliz día y nos vemos en el próximo video. Chao.